En el momento en que Alejandro Torres irrumpió en el elegante restaurante de Manhattan, todo el salón pareció inclinarse ante su presencia. Él no era un hombre cualquiera. Era un director ejecutivo que había construido su fortuna humillando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Y esa noche, su objetivo era una joven camarera llamada Sofía Vargas. Mientras Sofía colocaba un menú en su mesa, Alejandro se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de crueldad, y desató un torrente de palabras en un japonés mordaz y burlón. Los insultos resonaron como truenos, mientras Sofía permanecía al otro lado de la mesa. Los comensales se quedaron congelados, algunos riendo nerviosamente, susurrando que ella ni siquiera sabría lo que él había dicho. Otros meneaban la cabeza, compadeciéndose de su silencio. Pero Sofía no se quedó callada. Respiró hondo, levantó la barbilla y, con perfecta claridad, le respondió en un japonés impecable. Su voz cortó el aire como una cuchilla de cristal, aguda e innegable. Se oyeron jadeos y los tenedores cayeron sobre los platos. El arrogante director ejecutivo parpadeó, aturdido, con el rostro desprovisto de confianza. Por primera vez, el depredador parecía acorralado. Y eso fue solo el comienzo. Lo que ocurrió a continuación convertiría a todo el restaurante en un escenario donde la arrogancia se hizo añicos y renació el respeto. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte y comentar desde donde lo estás mirando porque no querrás perderte lo que sucederá a continuación. El West Bridge Grill en Manhattan era el tipo de lugar donde el poder cenaba con el poder. Candelabros de cristal brillaban sobre mesas cubiertas con manteles blancos, y el tenue zumbido del jazz flotaba en el aire, entrelazándose entre los cubiertos pulidos y las copas llenas de vino caro. Era un escenario de prestigio, donde abogados, banqueros e inversores pasaban las tardes tomando decisiones que valían millones. Esa noche en particular, el restaurante estaba lleno. Las risas se desbordaban desde los reservados, los tenedores tintineaban contra la porcelana y las conversaciones se elevaban por encima del sonido de las hogueras chisporroteantes en la cocina abierta. Entonces la puerta se abrió y la atmósfera cambió. Un hombre alto con un traje a medida entró con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Alejandro Torres, un director ejecutivo cuya reputación de arrogancia se extendía por todo Wall Street, entró como si fuera dueño no solo del restaurante, sino de todas las personas sentadas en él. Las cabezas giraron. Los comensales susurraban su nombre, algunos impresionados, otros cautelosos, todos conscientes de que su presencia significaba que la sala ahora le pertenecía. A una mesa de la esquina se acercó una joven camarera. Su nombre era Sofía Vargas. Se comportaba con la gracia tranquila de alguien que hace mucho tiempo había aprendido a ocultar el cansancio. Su uniforme impecable no podía ocultar el desgaste de sus zapatos, ni su sonrisa educada podía ocultar la fatiga de los interminables turnos dobles. Para la mayoría de los invitados a los que atendía, ella era invisible. Otra figura sin nombre en blanco y negro, moviéndose en silencio a través de sus tardes de lujo. Pero para Alejandro Torres, ella era un blanco fácil. Cuando Sofía colocó un menú delante de él, los ojos de Alejandro se entrecerraron. Se reclinó en su silla y tamborileó con los dedos sobre la mesa de caoba. Sin previo aviso, su voz resonó en un japonés agudo y rápido. El sonido recorrió el restaurante como un látigo y, aunque pocos entendieron las palabras, el tono transmitió su significado con claridad. Fue una burla, una crueldad, llena de desdén. Por un momento, la habitación se congeló. Una pareja sentada cerca intercambió miradas y arqueó las cejas en señal de sorpresa. Al otro lado del camino, un joven reía nerviosamente, susurrándole a su compañero, probablemente ni siquiera sabe lo que dijo. Un grupo de inversionistas trajeados sonrió burlonamente, encontrando humor en el espectáculo de un multimillonario humillando a una camarera en un idioma que nadie más podía descifrar. Pero hubo otros. Una mujer mayor en la barra, un padre cenando con su familia que miraba sus platos, incómodo pero sin ganas de hablar. La mano de Sofía se apretó alrededor de su bloc de notas. El dolor de sus palabras fue agudo, no porque ella no pudiera entenderlas, sino porque las comprendía demasiado bien. Su corazón se aceleró. Sus hombros temblaron y por un momento pareció como si el peso del desprecio de Alejandro pudiera quebrarla. El silencio en el restaurante se hizo más pesado, presionando contra su pecho como un tornillo de banco. Todos los ojos estaban atentos para ver si se derrumbaba. Alejandro sonrió, saboreando la incomodidad que había creado. Tomó un sorbo lento de agua y su arrogancia irradiaba como si ya hubiera ganado alguna batalla tácita. Para él, Sofía no era más que una sirvienta,
una figura destinada a soportar cualquier abuso que él decidiera infligirle. Su mirada se detuvo en ella como la de un depredador, confiado de que ella no tenía ningún arma con la cual defenderse. Pero en los ojos de Sofía, algo brilló. La humillación no la extinguió. Bajo el cansancio y el temblor, brillaba silenciosamente una chispa de resiliencia. Aunque inclinó la cabeza, aunque mantuvo silencio, su expresión delató algo que Alejandro no pudo ver. Ella no estaba rota. A su alrededor, los comensales se movían, atrapados entre la curiosidad y la inquietud. La habitación parecía contener la respiración, esperando otro golpe cruel o un momento que pudiera cambiarlo todo. Sofía estaba al borde de una decisión. Podía dejar pasar el insulto y soportarlo como había soportado tantos otros, o podía levantarse. Y aunque nadie más en ese brillante restaurante lo sabía aún, Sofía Vargas no era una camarera común y corriente. Ella llevaba dentro de sí la misma herramienta que Alejandro había intentado utilizar contra ella. Mucho antes de que Sofía Vargas vistiera el uniforme blanco y negro de camarera, había sido una chica con ambiciones tan brillantes como el propio horizonte de Nueva York. En la escuela secundaria, ella era en quien los profesores se apoyaban para dar tutoría a los compañeros que tenían dificultades con los ensayos o los exámenes. Tenía un don para los idiomas, captaba frases rápidamente y las combinaba con conversaciones con un ritmo natural. Mientras sus compañeros se reían de la idea de aprender algo poco práctico, Sofía se sumergió en libros de gramática y kanji japoneses. Fascinada por un mundo tan diferente al suyo, su dedicación le valió un lugar en un programa de intercambio cultural en Tokio. Durante un año glorioso, Sofía vivió con una familia anfitriona en Japón. Inmersa en los sonidos, las costumbres y la disciplina de una cultura que valoraba el respeto por encima de todo, aprendió la belleza de un arco, el significado del silencio, la forma en que el lenguaje podía transmitir dignidad. Todas las noches, se sentaba a la mesa de la cocina con su madre anfitriona, repitiendo palabras hasta que su lengua dominaba su forma. Cuando regresó a Estados Unidos, su japonés no solo era fluido, era parte de su identidad. Sofía soñaba con convertirse en profesora de idiomas, abriendo puertas a los niños tal como sus mentores las habían abierto para ella. Pero los sueños pueden ser frágiles cuando son puestos a prueba por la vida. En su último año de secundaria, ocurrió una tragedia. Su padre murió inesperadamente, dejando a su madre con la abrumadora carga del alquiler, las facturas y la supervivencia. Su madre trabajaba en 2 empleos, en una lavandería durante el día y limpiando oficinas por la noche, hasta que el agotamiento le marcó líneas en el rostro. Sofía intentó mantener vivo su sueño, consiguiendo una pequeña beca para asistir a la universidad. Sin embargo, incluso con la matrícula parcialmente cubierta, los costos eran demasiado altos. Su hermano menor, Marcos, todavía en la escuela secundaria, necesitaba ropa, comida y esperanza. Sofía se enfrentó a una elección que muchos jóvenes conocen muy bien: continuar su propia educación o ingresar al mercado laboral para mantener a su familia a flote. Ella eligió a su familia. La decisión pesaba en su corazón todos los días. En lugar de pizarrones y aulas, su vida se convirtió en turnos interminables en comedores y restaurantes, sirviendo platos a personas que rara vez la miraban a los ojos. Cambió sus cuadernos por blocs de pedidos, sus libros de texto por bandejas de vino y pan. Para los extraños, ella era invisible, simplemente otra trabajadora de servicios que se movía entre las sombras de la riqueza. Pero Sofía se negó a rendirse por completo. Por la noche, después del agotamiento de los turnos dobles, susurraba frases en japonés en la oscuridad de su pequeño dormitorio. A veces, Marcos la escuchaba y se burlaba de ella, preguntándole por qué desperdiciaba energía en algo que nunca usaría. Sofía siempre sonreía suavemente y repetía la lección que su madre le había inculcado: el respeto nunca se desperdicia. Aunque su sueño de enseñar parecía lejano, Sofía se aferró a su habilidad como a un salvavidas. Su fluidez en japonés era más que un idioma. Fue un recordatorio de quien había sido alguna vez y de quien podría llegar a ser todavía. Fue una prueba de que incluso en el silencio, incluso en la invisibilidad, su valor permanecía intacto. Y ahora, de pie en ese brillante restaurante de Manhattan con los insultos de Alejandro Torres resonando en el aire, Sofía se dio cuenta de que los años de sacrificio no habían sido en vano. Cada repetición nocturna, cada sílaba susurrada, cada lección de su madre, todo había conducido a ese momento. Su pasado no era una carga. Era su arma. La atmósfera en el Westbridge Grill se hacía más pesada a cada momento que pasaba. El brillo de los candelabros de cristal ya no deslumbraba. Más bien,
parecieron arrojar una luz dura sobre el cruel espectáculo que se estaba desarrollando. Alejandro Torres se recostó en su asiento como si todo el establecimiento fuera su teatro personal. Habló de nuevo en japonés, sus palabras eran duras y cortantes, su tono estaba lleno de desprecio. Para la mayoría, el significado se perdió, pero el mensaje era inconfundible: humillación. Algunos clientes rieron entre dientes, envalentonados por su confianza. Ella no tiene idea de lo que él está diciendo, un hombre murmuró lo suficientemente fuerte para que los demás pudieran oírlo. Su compañera sonrió, sacudiendo la cabeza como si Sofía fuera un objeto de lástima en lugar de una persona. Sin embargo, en otra mesa, una mujer frunció el ceño y susurró que la escena había ido demasiado lejos. Al otro lado de la sala, un padre que cenaba con su hija adolescente parecía incómodo, acercándola como para protegerla de la fealdad de la arrogancia expuesta. El gerente se quedó cerca de la barra, con el rostro pálido. Conocía a Alejandro por su reputación y temía las consecuencias de intervenir. ¿Se arriesgaría a perder a uno de los clientes más ricos de Manhattan o a arriesgar la dignidad de su personal si permanecía en silencio? La indecisión lo hizo encogerse hacia atrás, con los nudillos blancos mientras se aferraba al mostrador, esperando que la tormenta pasara sin escalar. Sofía permaneció inmóvil, su bloc de notas temblaba ligeramente en su mano. El dolor de las palabras de Alejandro la quemó profundamente, pero el dolor mayor fue el silencio de quienes la rodeaban. Algunos rieron, algunos tartamudearon, algunos miraron hacia otro lado, pero nadie la defendió. Sintió el peso de cada mirada, la expectativa de tragarse el insulto, tal como los trabajadores de servicio se habían visto obligados a hacer innumerables veces antes. Su pecho se apretó y su respiración se volvió superficial. Pero debajo del miedo surgió otra corriente. Recordó las horas en Tokio cuando su madre anfitriona corrigió su acento. Las noches en las que se esforzaba hasta el cansancio para dominar cada frase. La forma en que el lenguaje la había hecho sentir vista en una tierra extranjera. Esos recuerdos surgieron ahora, chocando con la voz de su madre resonando en su mente: el respeto nunca se desperdicia. Alejandro se inclinó hacia adelante y su sonrisa se hizo más amplia. Disfrutaba de la incomodidad que irradiaban las mesas que lo rodeaban. Para él, esto era poder, obligar al silencio, exigir sumisión, demostrar que la riqueza podía doblegar a otros a su voluntad. Habló más alto, dejando que su voz se escuchara, llenando el restaurante con sonidos que nadie más que Sofía podía descifrar. Los comensales se movieron, atrapados por la tensión. Algunos se inclinaron, ansiosos por verla romperse. Otros miraban fijamente sus platos, sin querer mirarla a los ojos, temerosos de ser arrastrados por la tormenta. Un joven sacó su teléfono, no para intervenir, sino para grabar, sintiendo que valdría la pena compartir el drama en línea. La idea de que su dolor pudiera convertirse en entretenimiento le hizo retorcer el cuchillo aún más. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. Podía saborear el borde metálico del miedo, pero debajo de él surgía algo más fuerte. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cada camarera ignorada, de cada conserje burlado, de cada trabajador cuya dignidad había sido robada por alguien que creía que la riqueza le otorgaba el derecho a degradarse. Sus hombros se enderezaron y, por primera vez desde que comenzó el ataque de Alejandro, lo miró directamente. En su mirada no había sumisión, solo un fuego tranquilo esperando a encenderse. Los comensales percibieron el cambio y sus susurros se apagaron al sentir que la tormenta estaba a punto de estallar. La risa de Alejandro resonó como un cristal roto. Patético, se burló, convencido de que el silencio significaba victoria. Levantó su copa como sellando su triunfo. Nunca imaginó que la mujer que él creía impotente estaba a segundos de desmantelarlo frente a todos ellos. La crisis había llegado a su punto máximo. Cada latido del corazón en el restaurante parecía detenerse, esperando el siguiente movimiento de Sofía. El tintineo de los cubiertos había cesado hacía mucho tiempo. Ahora el restaurante estaba envuelto en silencio, todos los comensales contenían la respiración. Alejandro Torres se inclinó con aire satisfecho en su silla, saboreando la humillación que creía haber infligido. Su voz había sido el látigo, su dinero el escudo, y estaba seguro de que la joven camarera que tenía delante haría lo que tantos otros habían hecho: inclinarse, tragarse el insulto y desaparecer de nuevo entre las sombras. Pero Sofía Vargas no se alejó. Ella levantó la barbilla y, por primera vez esa noche, su mirada se encontró con la de él. El temblor en sus manos se desvaneció y fue reemplazado por una firmeza que irradiaba por todo su cuerpo. Inhaló lentamente,
anclada en el recuerdo de las noches de estudio bajo una luz tenue, del susurro de aliento de su madre, de la tranquila dignidad que había mantenido a flote en cada prueba. Cuando ella habló, su voz no vaciló. Le respondió en un japonés perfecto. El efecto fue inmediato. Los tenedores cayeron sobre los platos con un ruido seco. Una mujer jadeó tan fuerte que rompió el silencio como un trueno. Un grupo de hombres de negocios que segundos antes habían estado sonriendo se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. El lenguaje fluía de los labios de Sofía con la precisión de alguien que no solo lo había estudiado sino que lo había vivido. Sus palabras cortaron claramente la arrogancia que Alejandro había desatado. Alejandro parpadeó y su confianza se quebró. El arma que había usado para menospreciarla se había vuelto contra él con una precisión mortal. Abrió la boca para responder, pero por un breve momento no salió ningún sonido. El poderoso CEO, acostumbrado a comandar salas de juntas y silenciar a sus rivales, se quedó sin palabras ante la camarera de la que se había burlado. Sofía no se detuvo. Continuó, con un tono calmado pero agudo, repitiendo sus propios insultos, pero reformulándolos, transformándolos en espejos que reflejaban su crueldad para que todos la vieran. Ella no levantó la voz, pero la claridad de sus palabras golpeó más fuerte que un grito. Luego pasó al inglés, asegurándose de que todos los oídos del restaurante la entendieran. «Pensaste que tus palabras me harían sentir pequeña», dijo con firmeza, y su voz se escuchó por toda la habitación. «Pero el respeto no es algo que se pueda ocultar bajo la arrogancia. No se puede comprar. No se puede robar. Solo se puede dar». Un murmullo de jadeos recorrió a los comensales. Algunos aplaudieron suavemente, sin poder contener su admiración, mientras otros susurraron con asombro. Pero no todos estaban convencidos. Desde la mesa de la esquina, una pareja adinerada se burlaba. El hombre se burló, «Ella se está luciendo. Esto no cambia lo que ella es». Sus palabras le valieron algunos asentimientos de parte de los invitados que se aferraban al lado de Alejandro, sin querer ver más allá del uniforme de Sofía. Aún así, la marea estaba cambiando. El gerente se aferró al borde de la barra, dividido entre el miedo a la ira de Alejandro y el creciente orgullo por su empleada. Los camareros miraban desde la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos y el corazón palpitando con una mezcla de sorpresa y admiración. Alejandro intentó recuperarse, con la voz baja y venenosa. «Así que sabes algunas frases», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿De verdad crees que esto te iguala?» Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La sala había cambiado. Sofía había inclinado la balanza, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, había dado el primer paso hacia el poder. Ahora se erguía más alta, ya no era invisible, ya no era solo una camarera. Por primera vez esa noche, Alejandro Torres sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. La sonrisa de Alejandro Torres flaqueó, pero su orgullo se negó a rendirse. Los aplausos, que resonaban débilmente en algunos comensales, lo hirieron más profundamente que cualquier insulto. Era un hombre que había pasado décadas construyendo un imperio de dominio, y no permitiría que una camarera, entre todos los presentes, lo destrozara en una sola noche. Se recostó lentamente, disimulando su inquietud con una leve sonrisa. «Impresionante», dijo, con un tono cargado de veneno. «Pero recordar frases no te hace inteligente. Veamos si puedes con algo real». Sus ojos brillaron al avanzar, alzando de nuevo la voz en japonés. Esta vez, en lugar de simples insultos, hizo una pregunta directa, una compleja referencia a Keiretsu, las alianzas corporativas entrelazadas que moldean el mundo empresarial japonés. Los comensales intercambiaron miradas confusas. Alejandro Torres presentó un nuevo desafío a Sofía. No entendieron las palabras, pero comprendieron el desafío. Él le estaba tendiendo una trampa. Si Sofía tropezaba, la sala creería que solo había estado fingiendo y su poder sería restaurado. Un hombre en la mesa de la esquina rió entre dientes, susurrando, «Esto debería ponerla en su lugar». Su compañera asintió, con un destello de alivio en sus ojos al pensar que pronto se restablecería el orden. El pulso de Sofía latía con fuerza en sus oídos, pero se negó a apartar la mirada. La trampa de Alejandro era astuta, pero ella había vivido estas lecciones. Noches dedicadas a estudiar libros de texto en casa de su familia anfitriona, tardes traduciendo artículos para perfeccionar sus habilidades. Todo eso se apoderó de ella ahora. Ella se enderezó y le respondió en japonés. Su voz era firme. Describió a Keiretsu no como un concepto abstracto,
sino como una estructura viva de lealtad, alianza y resiliencia. Luego, cambió al inglés con fluidez, asegurándose de que todos los comensales la comprendieran. Se trata de unidad y lealtad en los negocios, dijo con claridad. Principios que prosperan cuando los líderes respetan a quienes los rodean. Principios que pareces haber olvidado. Una oleada de asombro recorrió la sala. El hombre adinerado que antes se había burlado de ella frunció el ceño, pero otros asintieron con asombro. Una mujer cerca de la barra aplaudió suavemente, y su esposo se unió a ella con un firme gesto de aprobación. Algunos comensales permanecieron escépticos, pero la situación estaba cambiando visiblemente, y Alejandro lo notó, con el rostro enrojecido. Golpeó la mesa con la palma de la mano, el sonido resonó por todo el restaurante. «¿Te crees lista?», espetó, volviendo al inglés, con la voz temblorosa de furia. «Pero al fin y al cabo, solo eres una camarera. Tú sirves, yo mando. No confundas esta actuación con poder real». El veneno en sus palabras provocó un murmullo de inquietud. Algunos comensales apartaron la mirada, avergonzados por su crueldad, mientras otros susurraban furiosos, enfurecidos por su negativa a admitir la derrota. Alejandro intentó eclipsarla con sus palabras, pero las grietas en su armadura eran evidentes. Sofía no se inmutó. Dejó que el silencio se prolongara y se acercó a su mesa. Su voz era serena, pero resonó por todos los rincones del comedor. «Poder sin respeto», dijo en voz baja, «es debilidad disfrazada». La frase cayó como un golpe. Los comensales se pusieron rígidos, algunos jadearon y otros asintieron como si hubieran estado esperando esas mismas palabras. El equilibrio de la sala cambió de nuevo, esta vez con más decisión. La mirada de Alejandro recorrió a los comensales y captó los teléfonos levantados, grabando, capturando cada segundo de su desmoronamiento. Apretó los puños. La batalla que creía haber ganado se estaba desvaneciendo, y la humillación ya no era privada. Se estaba transmitiendo a todo el mundo. Sofía se mantuvo erguida, su presencia más fuerte que nunca. Ya no se defendía. Lo estaba exponiendo. El peso del momento oprimía a todos en el West Bridge Grill. Los comensales se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos aferrados a sus teléfonos, otros conteniendo la respiración. Alejandro Torres, el hombre que una vez dominaba salas de juntas enteras con una mirada, ahora estaba expuesto, su arrogancia deshaciéndose hilo a hilo. Apretó la mandíbula, apretó los puños contra la mesa de caoba, su imagen pulida se derrumbó bajo la fuerza silenciosa de la mujer a la que había intentado humillar. Sofía Vargas no vaciló. Dejó su bloc de notas a un lado, ya no con la apariencia de una sirvienta, sino de alguien que ocupaba el lugar que le correspondía. Su voz, al alzarse de nuevo en japonés, transmitía no solo fluidez, sino autoridad. Cada frase resonaba con confianza, como las notas de un instrumento cuidadosamente afinado. Luego, en inglés, se dirigió a la sala, con palabras deliberadas y firmes: «El respeto es universal. Sin él, la riqueza carece de valor». La reacción fue instantánea. Una oleada de jadeos recorrió la sala, seguida de aplausos que al principio fueron tímidos y luego crecieron. Los comensales que antes se habían burlado de ella se removieron incómodos, mientras que quienes la habían ignorado ahora la miraban con asombro. Una mujer en la barra le susurró a su acompañante: «Habla mejor que él». El comentario se extendió como el fuego, provocando murmullos de asentimiento hasta que todo el restaurante pareció vibrar de admiración. El rostro de Alejandro se sonrojó. Intentó alisarse la chaqueta, forzar una sonrisa y recuperar el escenario. «No te dejes engañar», se burló, alzando la voz por encima de los aplausos. «Ella sigue siendo solo una camarera. Sirve comida. Yo construyo imperios». Sus palabras sonaron huecas. Su bravuconería enmascaraba la debilidad subyacente. Cuanto más hablaba, más pequeño parecía. Sofía se acercó, sin apartar la mirada de él. «Los imperios construidos sobre la arrogancia se desmoronan», respondió con voz firme como una piedra. «Pero la dignidad y el respeto perduran mucho después de que la riqueza se desvanece». El restaurante volvió a estallar, esta vez con aplausos más fuertes. Los comensales se pusieron de pie, algunos grabando, otros aplaudiendo, algunos incluso vitoreando. La mirada de Alejandro iba de mesa en mesa, su poder se evaporaba tan rápido como antes había llenado la sala. Vio teléfonos alzados, transmisiones en vivo capturando cada segundo de su caída. Su imagen cuidadosamente elaborada, construida sobre el miedo y la dominación, se disolvía en tiempo real. Y entonces,
Cuando los aplausos comenzaron a amainar, otra figura surgió del otro extremo de la sala. Un hombre con un traje gris a medida, de paso mesurado, se adelantó, con una presencia imponente sin arrogancia. Los comensales se apartaron instintivamente para dejarle paso. El corazón de Alejandro dio un vuelco con falsas esperanzas. Supuso que el hombre era un aliado que venía a rescatarlo. Pero en el momento en que el hombre extendió la mano hacia Sofía, la esperanza de Alejandro se hizo añicos. «Me llamo Daniel Whitman», dijo con calidez, con una voz autoritaria y serena. «Soy el director de inversiones internacionales. Lo que hiciste aquí esta noche, la forma en que te mantuviste firme, la forma en que transformaste la arrogancia en dignidad, eso es verdadero liderazgo. Sería un honor para mí tenerte en mi equipo». El restaurante estalló en aplausos, más fuertes que antes, que alcanzaron un crescendo. Los comensales se pusieron de pie, vitoreando, algunos incluso silbando, el aire cargado de energía y reivindicación. Alejandro abrió la boca, pero no pronunció palabra. Su imperio de intimidación se había derrumbado frente al mismo público al que esperaba impresionar. Sofía estrechó la mano de Daniel, con gratitud brillando en sus ojos, aunque permaneció humilde. No miró a Alejandro ni se regodeó. Se mantuvo erguida, firme, encarnando la misma lección que había impartido. Los comensales lo captaron todo: la caída de la arrogancia, el ascenso de la dignidad, el inconfundible poder del respeto. Alejandro Torres bajó la mirada, ajustándose los gemelos por última vez. Un gesto hueco de un hombre aferrado a fragmentos de orgullo. Pero era demasiado tarde. La sala ya no le pertenecía. En ese reluciente restaurante de Manhattan, se había librado y ganado una batalla, no con riqueza o crueldad, pero con palabras, coraje y una dignidad inquebrantable. Los aplausos atronaron el West Bridge Grill, resonando en los suelos de mármol y resonando en las lámparas de araña de cristal. Por unos instantes sobrecogedores, se sintió menos como un restaurante y más como un teatro donde la historia acababa de escribirse. En el centro de todo estaba Sofía Vargas. Su delantal aún le colgaba de la cintura, pero ya no parecía una camarera. Parecía una mujer que había reivindicado su dignidad ante el mundo. La mano de Daniel Whitman permanecía firme en la suya, su sonrisa reflejaba respeto más que lástima. A su alrededor, los comensales se pusieron de pie, aplaudiendo hasta que se les enrojecieron las palmas. Algunos gritaron palabras de aliento. Otros asintieron solemnemente, como en silencio, agradeciendo a Sofía por hacer lo que tanto habían deseado que alguien hiciera: enfrentar la arrogancia y desnudarla. Alejandro Torres se quedó cerca de su silla, pero la sala ya lo había abandonado. Su poder, antes asfixiante, ahora parecía lastimoso. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía pesado. Su paso, antes orgulloso, se redujo a un arrastrar hueco. El teléfono, aún colgado, captó su partida. El mundo exterior esperaba ver la historia de la caída de un director ejecutivo a manos de la mujer de la que se había burlado. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo que sonó definitivo. Sofía no lo vio marcharse. Se volvió hacia quienes la rodeaban con aplausos, con voz suave pero clara. «El respeto es gratis», dijo. «Y pertenece a todos. Ningún título, ninguna riqueza, ningún poder da a nadie el derecho de quitárselo». Sus palabras resonaron entre la multitud, silenciando incluso los aplausos. Una mujer en el bar se secó las lágrimas de los ojos. Un joven le susurró a su compañero que recordaría esa noche por el resto de su vida. El mensaje era simple, pero tenía más peso que cualquier fortuna que Alejandro Torres hubiera tenido jamás. A medida que la sala se fue tranquilizando poco a poco, aparecieron más oportunidades. La ejecutiva japonesa que estaba cenando tranquilamente se levantó de su asiento y se acercó a Sofía. «Tu lenguaje es impecable», dijo cálidamente. «Pero más que eso, tu fuerza es lo que las empresas necesitan. Sería un honor para mí trabajar contigo». Ella extendió su tarjeta. Otra puerta que se abre, otro futuro que toma forma. Sofía lo aceptó humildemente, su corazón latía con fuerza, no por miedo esta vez, sino por la posibilidad. Pensó en su madre, quien le había enseñado que el respeto era más valioso que la riqueza. Pensó en Marcos, su hermano menor, cuya educación había luchado por proteger. Esta noche no fue solo su victoria. También era de ellos. Los comensales volvieron lentamente a sus comidas. Pero la energía en el aire había cambiado. Nadie olvidará la noche en que una camarera dijo la verdad al poder en 2 idiomas, desmantelando la arrogancia y demostrando que la dignidad puede triunfar incluso en los lugares más improbables. Para Sofía,
fue el comienzo de algo nuevo. Ella ya no era invisible. Ella era la prueba viviente de una verdad mayor. El sueño americano no se medía en dinero ni en títulos, sino en el coraje de levantarse cuando otros intentaban derribarte. Entonces, si esta historia te conmovió, compártela. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a un momento en el que alguien intentó despojarte de tu dignidad. Y recuerda suscribirte porque historias como la de Sofía nos recuerdan una verdad que no podemos permitirnos olvidar: la arrogancia puede rugir, pero el respeto perdura. Si esta historia te inspiró y te hizo creer en el poder de la dignidad, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan que el respeto siempre gana. Gracias por ver el video. Dios los bendiga.